Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren bien. En esta oportunidad le quiero mostrar un ejercicio relacionado a la variable termodinámica entropía. Bien, la entropía se representa por S, ¿no? Este ejercicio está sacado del libro Resnick, tomo 1. El enunciado es así: un trozo de hielo cuya masa es de 235 gramos se funde reversiblemente a agua, permaneciendo la temperatura a 0 grados Celsius durante el proceso. ¿Cuál es el cambio en la entropía del cubo de hielo? Bueno, es un enunciado bastante complejo, pues nos dice que el proceso de fusión se da a los 0 grados Celsius. Como datos tenemos que el calor de fusión del hielo es de 333 kilojoules por kilogramo, ¿no? Acuérdense que el calor de fusión, eh, bueno, tenemos dos calores, el calor sensible y el calor latente. Este es el calor latente. Bien, fíjese aquí. Fundir el hielo reversiblemente, ¿qué significa? Que debemos poner el hielo en contacto con un depósito térmico, o sea, una fuente de temperatura que supere los 0 grados Celsius en una cantidad diferencial. Ya vamos a ver por qué una cantidad diferencial, ¿no? Porque exista, para que exista un proceso reversible, las condiciones del cambio en ese punto de las variables termodinámicas deben ser definidas. Por eso debe ser un cambio diferencial. Bien, el diferencial de únicamente un diferencial de térmico. Para que de esa manera, se funda una pequeña cantidad de hielo. Bien, si un proceso es reversible, se puede expresar la variable, existe esta variable sí, así como está definida ahí, el dq sobre t es una variable de estado. Independientemente, el calor y el trabajo no son variables de estado, pues no dependen, primero que nada, el calor no es una función, pero como está definida ahí, es una función. Tipo, la razón esa en un plano con coordenadas volumen, presión, están definidas, ¿no? Fíjense que la integral de curva cerrada del diferencial de calor sobre la temperatura se define como la entropía. Y como la entropía, al igual que la fuerza conservativa, ¿no? Hay una expresión en la cual llegamos que la variación de la entropía corresponde a esa integral definida, ¿no? Ves aquí que de acá, considerando la temperatura constante en ese tramito, porque, eh, porque tiene que haber una variación de temperatura para que se produzca un, un descongelamiento del hielo. Veas aquí que acá implican dos variables que parecen, digamos, las mismas, pero no. ¿Por qué? Porque el calor puede ser originado por un trabajo también, o por una variación de energía interna, ¿no? Muchas veces relacionamos las dos variables como la misma y no es así. Pero sí es cierto que dado una diferencia de temperatura existe un flujo de calor, ¿no? Eh, Acá en este caso el diferencial de Q entonces indica pequeños elementos de energía térmica que entran al hielo desde el depósito térmico. Y el total de todos estos elementos es precisamente el calor total absorbido por el hielo. Bien, veas aquí la expresión del calor,
Esta para un calor latente, o sea, en el punto en el cual ya empieza a cambiar de estado. Reemplazando los valores, nos dicen que el cubo de hielo tiene una masa de 235 gramos, y el calor latente de fusión es 333. Luego, acá tenemos gramos y acá tenemos kilogramos, entonces esto se debe multiplicar por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Para de esa manera tener las unidades en kilogramos. Bien. Definido el calor, ¿no?, total absorbido por el cubo de hielo, ya podemos emplear esta expresión. Porque veas aquí lo que se hizo. Como la temperatura es prácticamente constante porque es un diferencial, ¿no?, sale fuera del integral, pero el diferencial de Q se define como, digamos, la sumatoria, en este caso la integral, de todos los elementos de energía térmica transferidos desde el depósito. Bien, reemplazando este valor de calor en esta expresión, resulta ser un valor de 286.64 Joule por grado Kelvin, o sea, temperatura absoluta. Una pregunta adicional para que nos abra la cabeza es: ¿qué pasa con el cambio de entropía del entorno? ¿Por qué? ¿Qué definimos como entorno y qué definimos como sistema? Fundamental. Porque dijimos que definimos como un sistema como una parte aislada del espacio. El entorno es el depósito térmico. Se supone que el único entorno que hay es el depósito que le transfiere energía calórica. Bien, dice acá, cada unidad térmica que entra al hielo debe haber salido del depósito, siendo la temperatura la misma tanto del hielo como del depósito. Por eso acá consideramos como T constante. Bien, luego el cambio en la entropía del depósito es igual en magnitud pero en signo opuesto de la del hielo. Luego la variación de entropía del depósito es igual al negativo de la del hielo. Y luego la sumatoria de las variaciones de la entropía tanto del depósito como el hielo, la sumatoria debe ser igual a 0. Esto es cierto para cualquier proceso reversible, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Porque, digamos, al ser reversible se puede ir en un sentido como el otro. Incluso hay una demostración en el libro El Resning. En la práctica, la función del hielo, esto se hace bajo unas ciertas hipótesis, porque en la realidad la función del hielo es irreversible. Esto es, no puedes congelar y fundir el hielo, digamos, definiendo el proceso en cada instante, en cada preciso instante. La diferencia de temperatura entre el hielo y el depósito en este caso no es una cantidad diferencial en la realidad, sino que es alrededor de 20 grados Celsius. El proceso solo opera en una dirección y no puede ser invertido en ninguna etapa, haciendo solo un cambio diferencial de temperatura del agua, ¿no? No podemos emplear la ecuación 27 en tal caso en la realidad, pero este es un caso hipotético.